En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, un día más aquí con don Pío Moa. Tenemos una cita con la historia, una cita con todos ustedes. Hoy lo veníamos anunciando: comunismo y la Iglesia, las relaciones, el Concilio Vaticano II, el diálogo con el marxismo. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tocaba hablar, ya lo anunciamos cuando hicimos el programa sobre la expansión y caída del comunismo en el siglo XX, que íbamos a hablar de esa relación que tuvo el comunismo con la Iglesia, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, ¿no? Sí. Y luego el siguiente puede ser un poco las repercusiones del Vaticano II en España. Vale. Es otro tema muy interesante. Sí, que yo creo que además fue definitivo, ¿no? Lo hemos tocado, sí, pero para abordarlo un poco más a fondo. Pero antes, yo sé que hoy tenía una editorial. ¿Usted comentar? Sí, tengo una editorial, pero además quería hablar un poco de Jesús Salas Larrazábal, que ha muerto y como no me he enterado, porque no ha aparecido en ningún sitio, ¿no? Yo he tenido bastante trato con él. Y Jesús Salas Larrazábal es un historiador de los más importantes sobre la guerra civil. Un historiador que deja en una vergüenza a la mayoría de los que siguen escribiendo sobre eso, y muchas veces sin tener en cuenta lo que él ha aclarado. Él escribió, primero, uno de sus libros fue la desmitificación del bombardeo de Guernica. Él fue a investigar allí sobre el terreno, sobre los registros, y sacó, claro, la conclusión obvia de que ni un solo punto del mito se tiene en pie. De esto hemos hablado también en el programa. Y tiene un libro prácticamente insuperable sobre la aviación en la guerra civil, en la guerra aérea. Otro muy bueno sobre la no intervención, o sea, el volumen de las intervenciones soviética, francesa, alemana, italiana, ¿no? en la guerra civil. Otro libro importante de él es un estudio sobre la represión, las víctimas de la represión, basada en algo tan sencillo que nadie había hecho antes, y que luego su hermano Ramón Salas Larrazábal desarrolló mucho más en el libro. ¿Cómo era el libro? Bueno, la verdad es que todos los hermanos... Sí, bueno, son estos dos hermanos sobre todo que son historiadores excelentes. Historiadores excelentes. Esto simplemente hizo el cálculo, o sea, vio las estadísticas de mortalidad masculina, de sobremortalidad masculina, teniendo en cuenta que las mujeres, muy pocas mujeres murieron en la guerra civil de manera violenta, excepto en Barcelona. En Barcelona hubo una proporción de mujeres, creo que llegó al 12% víctimas de la represión. Y que en comparación con el resto de España fue una barbaridad, ¿no? Fue una barbaridad, duplicó y triplicó las cifras habituales, ¿no? Entonces, viendo la sobremortalidad masculina, llegó a la conclusión de que, aparte de los muertos en el propio combate, pues como mucho habrían sido 110.000 a 120.000 fallecimientos. Los muertos en la represión, en el terror de los dos bandos. Y eso es la realidad y a la que hay que atenerse, pero estos inflan las cifras, las duplican y las triplican si les da la gana, como ha pasado con lo de Guernica. Entonces, bueno, como me pasó inadvertida el fallecimiento de este gran historiador militar, claro, la guerra es una cuestión militar, pues quería recordarlo hoy. Bueno, en memoria de Jesús Salas Larrazábal. Yo lo comenté en su momento, creo que ha fallecido con 91 años, ¿no? Sí, era ya mayor, muy mayor, sí. Y la verdad es que su obra y ha sido una lástima que ha pasado desapercibida en los grandes medios de comunicación, ¿no? Por supuesto. Esta es la cuestión. Como un historiador importante, un intelectual importante, como no es de la banda progre, que no dice más que disparates en general, pues no cuenta. Pero bueno, eso es una situación que hay que remediar y en ello estamos todos. Y en la que todos, quiero decir también nuestros oyentes. Sí.
Bueno, el editorial es, en el programa de Luis del Pino he estado hablando un poco de esta cuestión. Voy a explicarlo así. Cuando terminé mi investigación sobre cómo se originó la guerra civil en octubre del 34, me di cuenta de tres cosas. La primera, que las versiones de la guerra sostenidas comúnmente, no solo por la izquierda, sino también por gran parte de la derecha, son falsas. No digo que sean falsas en tal o cual aspecto, en tal o cual detalle, ¿no? Son falsas de raíz. ¿Y por qué? Bueno, pondré un ejemplo. Sostener, como se hace habitualmente, que la democracia la representaban una amalgama de stalinistas, marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas como Azaña y racistas separatistas, es en sí mismo un disparate total. Es un absurdo. Y este disparate fundamental solo puede generar distorsiones e interpretaciones absurdas. Otro ejemplo. Se dice que las izquierdas representaban el progreso y los intereses de los trabajadores, y las derechas representaban los privilegios de una oligarquía oscurantista y explotadora. Esta es la versión que circula ahí como... Bueno, vamos a ver. El hecho real es que cuando gobernó la izquierda, los 2 primeros años y luego el Frente Popular, la miseria de la gente, de los trabajadores, aumentó enormemente junto con 1000 violencias y desórdenes. Mientras que bajo los gobiernos de derechas, el segundo bienio que llaman el bienio negro, pues iba ocurriendo lo contrario, iba mejorando poco a poco, pero iba mejorando, no solo fueron 2 años. Además, todos aquellos partidos tan interesados en la prosperidad y en el progreso de los trabajadores se atacaban entre sí, incluso asesinándose. De aquellos progresistas, diría el propio Azaña, que solo eran capaces de una política tabernaria incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Los definía bastante bien, como podía definir también la situación actual, creo. En segundo lugar, me di cuenta de que las réplicas a aquellos enfoques disparatados eran muy débiles. Eran débiles porque quienes replicaban eran muchos menos y estaban peor situados en la universidad y los medios que los progres. Les llamo progres. No en un sentido despectivo, sino porque ellos dicen progresistas, pero bueno, su progreso, vamos a dejarlo en eso, ¿no? Y eran débiles también porque, aunque señalaban muchos hechos y datos que desmentían la versión progre, no los encuadraban en una visión general de la guerra y de los intereses que se jugaban en ella. Y por tanto estaban siempre a medio camino y a la defensiva. Además, la denigración del franquismo se ha hecho tan abusiva que en estos años que casi nadie osa defender con argumentos la verdad sobre aquel régimen. Aunque se critique a la izquierda y los separatistas, parece que hay que dejar claro siempre que los otros eran peores. Pero la realidad es que si hubo un peligro de revolución totalitaria, y lo hubo, fueron los nacionales y nadie más quienes salvaron al país de ella. Y que si hubo un peligro de disgregación o balcanización de España, fueron también los nacionales quienes lo evitaron. Y hubo ese peligro, efectivamente, porque tanto la insurrección del 34 como el Frente Popular fueron una alianza de las izquierdas y los separatismos. Claro, esto nunca se presta atención al detalle, pero es revelador, ¿no? Y si hubo un peligro de exterminio de la cultura cristiana, como evidentemente lo hubo, fueron los seguidores de Franco quienes lo impidieron. Así que lo que se jugaba en la guerra no era una democracia en la que ya nadie creía, sino la subsistencia de la propia España y de la cultura cristiana. Y en tercer lugar, me di cuenta de que estos enfoques disparatados no eran agua pasada, sino que inspiraban la política actual tanto de la izquierda como de la derecha. La izquierda falseaba la historia y la derecha quería privar de su historia real a los españoles, arguyendo que había que mirar al futuro. Y por tanto, a la hora de la verdad, seguía al PSOE y compañía. Por poner 2 casos entre muchos. La ETA ha gozado de una colaboración amplísima, salvo el periodo de Aznar, y aún entonces con fallos. Dice, ¿por qué? Pues porque la ETA se había opuesto al franquismo y reúne los 2 aspectos del Frente Popular. Es separatista y revolucionaria. Por tanto, sus crímenes estaban más o menos justificados y había que darles una salida política, es decir, convertir el asesinato en una forma de hacer política. Esta vileza inconcebible se ha practicado como si nada, ¿no? Esta colaboración de los gobiernos con la ETA ha hundido prácticamente el Estado de Derecho.
Otro ejemplo. ¿Por qué los separatismos han sido apoyados y financiados por los gobiernos de derecha y de izquierda? Porque habían luchado contra los nacionales en la guerra civil y por tanto eran progresistas, mientras que oponerse a ellos y defender a España resultaba franquista o facha. Y todavía seguimos en ello. Podríamos seguir con la llamada memoria histórica y tantos asuntos más. El hecho es que la falsificación del pasado enferma el presente, enferma la democracia. Por consiguiente, clarificar la historia real es una necesidad y una obligación para quien sienta un mínimo compromiso con su propio país y con su propia sociedad, porque solo esa clarificación puede dar lugar hoy a políticas que alejen el peligro de repetir lo peor de nuestro pasado, como decía Santayana. Hay un tema básico en todo esto y es la cuestión de la democracia. Aunque la democracia es una forma de gobierno históricamente reciente, hay un precedente en Grecia, pero no tiene muy poco que ver con la actual, pues se la considera la única forma legítima en la actualidad. Por consiguiente, la izquierda y los separatistas han jugado esa baza, a pesar de que ellos siempre fueron los enemigos más dañinos de la democracia. Se apoyan en que el franquismo tampoco fue democrático, pero hay una gran diferencia. Franco, al llegar a la República, era partidario de una democratización en orden, pero después de la experiencia republicana, él, como casi toda la derecha, concluyó que la democracia en España solo servía para abrir paso a la revolución y la disgregación del país, y que los intereses de partido, sin ningún valor por encima de ellos, disgrega a la sociedad. Por ello pensó que le llamaban democracia orgánica, que no funcionó realmente, pero bueno, es otra cuestión. No voy a extenderme ahora sobre eso. El hecho es que la palabra democracia es empleada en sentidos muy distintos por unos partidos y otros, y que en España la derecha nunca ha tenido y sigue sin tener un pensamiento democrático, mientras que la izquierda siempre ha tendido al totalitarismo. Estas cuestiones las trato en un libro próximo que se titula precisamente La guerra civil y la democracia en España, y va a ser mi último libro sobre estos asuntos, sobre los asuntos de la guerra y de historia de España en general. ¿Este es su último libro? ¿Está contando sobre la guerra de España? Sí, sobre esto. Ya resume todo lo demás y, en fin, y lo enfoca desde este punto de vista que no ha sido enfocado hasta ahora, ¿no? ¿Pero para cuándo piensa...? Para la Feria del Libro. Para la Feria del Libro. Bueno, así que mi labor historiográfica puede describirse como un intento de clarificar el pasado reciente, desde la gran crisis moral del 98, de la guerra perdida contra USA, sin la cual no se explican los sucesos posteriores, la República y la guerra misma, ¿no? He dedicado la mayor parte de mi labor a investigar todo esto y el franquismo. Al franquismo le he dedicado 2 libros, Años de Hierro y Los mitos del franquismo, y he extendido la labor a la historia general de España, que viene siendo no menos falsificada. He publicado Nueva Historia de España. En fin, y terminaré ya mi labor como historiador con una breve introducción a la historia de Europa, tan desconocida en un país tan ultraeuropeísta e hispanófobo como el nuestro. Espero terminar este año mi trabajo como historiador. Bueno, pero esperemos que esa labor como historiador, que lo habíamos, no sea su labor en medios de comunicación ni nada de esto, sino que sea únicamente a nivel de investigación. A nivel de investigación, ¿no? Por supuesto. Es que lo que tenía que decir creo que ya está dicho y ya cansa muchísimo repetirse. O sea que lo que haremos, lo que haré en adelante, pues será mantener este programa y hacer artículos y etcétera, pero trabajo más bien de divulgación, de alta divulgación, lo más serio posible, ¿no? ¿Habrá tiempo para convencerle para que cambie de opinión? No lo creo, porque ya termina uno un poco porque saturado. Está uno constantemente teniendo que desmentir las mismas tonterías una y otra vez que se repiten, sobre todo porque como hacen una campaña de silencio sobre, lo decíamos en relación por ejemplo con Jesús Larrazábal, pues al final es una mentira tantas veces que cansa muchísimo, ¿no? Y yo espero que la gente que tiene un conocimiento mejor, que ha leído mis libros, que puede seguir investigando, seguir avanzando, que puede hacer más cosas y segundo, puede defender estas cuestiones más. Por eso decimos que aquí es indispensable que los oyentes tomen una actitud activa y no pasiva, que no se limiten en qué bien, no. Tienen la obligación, si efectivamente se sienten comprometidos con su propio país y con su propia sociedad, tienen la obligación de atacar esto, porque la falsificación de la historia está en la base de casi todas las políticas actuales que están siendo tan criticadas, pero si no vamos a la base, si no vamos a la raíz, esto se multiplica, es como la hidra, ¿no? Terminan una cosa y salen otras, salen constantemente, ¿no? Bueno, habrá tiempo de hablar de todo esto. Sí, por supuesto.
Más cosas, don Pío, o vamos al tema directamente que nos ocupa. Yo creo que vamos al tema. Bueno, comunismo y su relación con la Iglesia, y sobre todo a raíz del concilio con Vaticano II, ¿no? Sí, en el programa anterior, de hace 2 semanas, estuvimos viendo cómo el comunismo se había expandido de una manera tremenda, sin precedentes históricos, ¿no? En tan poco tiempo llegó a imponerse sobre 1/3 de la humanidad, nada menos, y además a tener simpatías de todo tipo, intelectuales de todo, en todo Occidente, y partidos comunistas fuertísimos, ¿no? Esto tenía que impresionar mucho a la gente. Bueno, pues aparte de ello, desde el final de la Guerra Mundial, los servicios secretos soviéticos habían diseñado una estrategia para cuartear a la Iglesia Católica mediante movimientos como PAX. Este movimiento PAX se fundó en Polonia, dirigido por un, llamémosle, filósofo supuestamente católico, que en realidad era un agente del KGB, no sé si se llamaba en aquel momento KGB o era todavía un en fin, porque ha tenido muchos nombres, ¿no? Y este, que se llamaba Bronislaw Piasecki, pues este montó, dirigido por los soviéticos, montó este movimiento PAX. La táctica del movimiento era fomentar las contradicciones entre el clero, o sea, promoviendo lo que ellos llamaban el clero progresista y descalificando al que llamaban el clero integrista. Esta ha sido la táctica para provocar dentro de la Iglesia grandes divisiones. La maniobra, de gran alcance, pues cobró ya bastante fuerza desde la segunda mitad de los años 50, coincidiendo con otras tendencias más espontáneas que se daban dentro de la Iglesia, porque claro, se veía que una gran cantidad de gente se distanciaba de la Iglesia en toda Europa, ¿no? Y había movimientos como en la Iglesia holandesa, muy progresistas, muy modernos, etcétera, ¿no? Y este movimiento tendría influencia también en el Concilio Vaticano II. Sí, vamos. Bueno, una evolución tan difícil de imaginar dentro de la Iglesia no se explica sin recordar el panorama mundial de que hemos hablado antes, en que la Unión Soviética salió de la Guerra Mundial entre los vencedores, aliado con las democracias, se podía presentar como adalid de la democracia frente al fascismo, etcétera, ¿no? Y tenía, ya digo, bueno, los partidos comunistas como de Francia e Italia, pero también en otros países, había estado a punto de ganar la guerra de guerrillas en Grecia, y la intentó también en España con el maquis, pero que aquí fracasó. Bueno, en Grecia también, pero gracias a la intervención primero de Inglaterra, que tuvo que tirar la toalla, y después de USA, ¿no?, de Estados Unidos. Bien, la amenaza comunista que se veía, pues despertaba por una parte voluntad de oponerse a ella, y desde luego estaba bien a la vista que los regímenes marxistas aniquilaban las libertades, no solo las políticas, sino incluso las personales, que montaban regímenes policíacos muy asfixiantes, sin paralelo en la historia, porque es que no era simplemente que no te dejaran libertades políticas, que te obligaban a pensar de una manera determinada. Bueno, de hecho, discúlpame, se pensaba que el asesinato o el crimen no se podía dar en un régimen comunista, que eso era influencia occidental. Se decían las cosas más peregrinas. Absurdas. Estaba prohibida la huelga a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque como aquello era un gobierno de trabajadores, ¿cómo iban los trabajadores a oponerse a su propio gobierno? Claro, eso era absurdo, no era así en absoluto. Empezando porque, curiosamente, el comunismo ha sido más una cuestión de intelectuales. Han sido siempre intelectuales los que han dirigido los partidos, han dirigido los gobiernos comunistas, etcétera, ¿no? Es una cuestión curiosa. Y esto, digamos que cuando estalla, vamos a decir, se hace la Revolución Rusa, pues la revolución bolchevique, porque hubo dos, claro, la primera de tipo demoliberal y la segunda comunista,
pues cuando se hacen estas revoluciones, pues para montones de gente era una experiencia nueva en la historia que iba a abrir el camino a una sociedad muchísimo mejor. Pero claro, en los años 30, 40, 50, ya estaba claro para quien no quería cerrar los ojos que eso no era así. Sin embargo, la fuerza de la ideología, la fuerza del deseo de llegar al paraíso en la tierra era tan grande que digamos, cegaba a mucha gente, ¿no? Digamos, esto estaba bien claro. Se había visto en la Unión Soviética, se había visto en los países de Europa Oriental, después de la Guerra Mundial, se había visto en China, etcétera. Y se veía incluso antes del año, cuando fue el 61, 62, el 61 me parece, cuando se hizo el muro de Berlín, pero ya antes la frontera estaba erizada de nidos, de ametralladoras, etcétera. Y claro, y no era, y era para impedir que la gente huyera, no era para que era para que no se fueran, para que no se fueran del paraíso. Eso se veía, todo el mundo lo veía, ¿no? Y para ver la realidad por encima de las propagandas bastaba, ya digo, a los europeos contemplar esa frontera, ¿no? Y a pesar de ello, y esto es lo llamativo, cundía un filomarxismo en muy diversos ámbitos. Entre artistas, entre escritores, entre, en fin, pensadores, que sabían perfectamente que el comunismo les privaba de libertad creativa. Y también entre los y sabían también que los obreros en los países occidentales vivían mejor, con más libertades y generalmente con más capacidad de consumo. Esto lo sabían. Pero podemos poner el caso, por ejemplo, de Sartre. Sartre, que dijo que el hombre está condenado a la libertad, lo cual es cierto. Sobre todo si lo vemos como una condena, pero bueno, en parte es una condena, no cabe duda, porque viene del carácter moral de la vida humana. Pero claro, quizás por considerarlo así, literalmente como una condena, trató de escapar de ella apoyando a los comunistas. Sí, era una condena que había que sustituir esa libertad, claro. Claro. Bueno, y además, por otra parte, el ímpetu del marxismo, la seguridad con que se expresaba, pues creaba en mucha gente una mezcla de sumisión, de simpatía, de colaboracionismo, ya digo, por esta potencia que parecía imposible de contrarrestar, porque iba avanzando y avanzaba y avanzaba y se ponía, ¿no? Y claro, el poder fascina, y muchos se rendían psicológicamente ante la exhibición comunista de poder, de fuerza, de seguridad, de disciplina, de fe fanática en un porvenir utópico, que esta fe justificaba todas las miserias, todos los sacrificios e incluso todos los crímenes del presente. ¿Por qué? Pues porque, ya lo hemos dicho también, uno puede pensar, bueno, sí, reconocer que se cometen muchos crímenes, pero son necesarios porque es una experiencia histórica nueva y hay mucha gente que se opone y que trataría los burgueses, los capitalistas, los imperialistas, etcétera, ¿no? Y por otra parte está el precedente de la Revolución Francesa, que abrió el camino fue una revolución burguesa que abrió el camino a la libertad, a la democracia, etcétera, según las versiones oficiales, y que exigió el terror. Así que, lógicamente, la implantación del marxismo tenía que exigir el terror también contra sus enemigos, contra los que se oponían al paraíso en la tierra que anunciaban, ¿no? Yo creo que todavía no existe un estudio en profundidad del fenómeno de la colaboración con regímenes semejantes. Y además, colaboración por partes de gente distanciada y que hasta era opuesta al comunismo por sus propios intereses, ¿no? Como incluso banqueros apoyaron la Revolución Rusa. Unos porque le daba ganancias, claro, invirtiendo allí, por ejemplo, pero otros también porque pensaban que era una experiencia histórica que había que ver que salía de ahí, ¿no? Un experimento histórico de enorme envergadura. Bueno, pues la Iglesia claramente no escapó a esa inclinación, digamos, colaboracionista o sumisa,
después de haber contribuido tanto a frenar los impulsos revolucionarios de posguerra, sobre todo en Italia y Alemania. En Italia, en los dos países mediante la democracia cristiana, y en Italia especialmente porque el Partido Comunista era fortísimo. En Alemania fue prohibido. Vamos a irnos, don Pío, si le parece, a publicidad. Hacemos una brevísima pausa y nos metemos ya de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Nos habíamos quedado ya en esa atracción, ¿no?, que sintió la Iglesia, digo atracción entre comillas. Gente de la Iglesia. Hacia el marxismo. Hacia el marxismo, mejor. Claro, se veía que parecía el futuro, el marxismo, y entonces había que adaptarse a él. La Iglesia normalmente es compatible con muchos regímenes. Con el régimen comunista nunca, porque era totalitario y ateo. Pero parece que... Ateo combatiente, perseguía la religión. Pero muchos decían, bueno, hay que aceptar esto, adaptarse, a lo mejor los conseguimos convertir, qué sé yo, este tipo de especulaciones, ¿no? Y por otra parte, en 1956 se produjo la crítica de Khrushchev a los crímenes de Stalin, una crítica a medias, claro, y ello incitó también a los grupos eclesiásticos a proponer un diálogo para superar lo que llamaban la incomprensión. Sí, parece que cualquier excusa era válida para acercarse al... Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa de debilidad, por una parte, y de deseo de adaptarse al futuro, que parece que el futuro iba por ahí, ¿no? Y además se creyó hallar puntos de contacto. O sea, ¿acaso el cristianismo no defendía a los humildes y denunciaba las injusticias de los poderosos? O sea, no predicaba el despego de las riquezas. Además, la opulencia occidental no contrastaba de manera insultante con la pobreza de muchos países. Los comunistas afirmaban haber traído trabajo para todos y haber eliminado la miseria, y muchos querían creerlo, claro. Frente a ese avance, ¿qué contaban las libertades y derechos humanos burgueses? Siempre se le ponía burgués, claro, que eran incapaces de impedir unas desigualdades sociales tan hirientes. Y si los comunistas propugnaban un materialismo agresivamente ateo, no, se puede decir, no exhibían los occidentales un materialismo práctico haciendo del consumo el eje de su vida. Si se enfoca así el problema, podía concebirse una confluencia entre cristianismo y marxismo. Y los cristianos debían plantearse si no habrían pecado de soberbia y de identificación con las clases dominantes. En sus condenas, ya veremos en relación con Maritain, ¿no?, en sus condenas a un comunismo que avanzaba tan arrollador por el mundo, y que despertaba tantas esperanzas en las masas, y que atraía a tantos intelectuales distinguidos que tenían un pensamiento reconocido en todas partes, ¿no? Bueno, al lado de estas tendencias eclesiásticas crecía otra en Europa, sobre todo en Holanda, Alemania y Francia, para acercar a la Iglesia al mundo moderno, que parecía darle la espalda. También eran comprensivas hacia el marxismo, aunque buscaban sobre todo un cambio de orientación, particularmente en cuanto a la moral sexual. Y por supuesto, dentro de la Iglesia predominaba todavía la línea tradicional, que había sido muy defendida por el Papa Pío XII. Pero las grietas se abrían aquí y allí, y su sucesor, Juan XXIII, convocó un magno concilio ecuménico a fin de adaptar la Iglesia a un mundo en rápido cambio, lo que llamaban el aggiornamento. El aggiornamento. El aggiornamento. El concilio se inauguró en octubre de 1962 y duraría 3 años, y la mayor parte de ellos ya bajo el nuevo Papa Pablo VI. Pues Juan XXIII falleció en junio del 63. O sea, a los pocos meses, ¿no? Juan XXIII, que pasó como el Papa Bueno, era el... Claro, el hecho de que le llaman el Papa Bueno no es nada inocente. No, porque por eso se supone por eliminación que los otros no eran malos. No eran malos. No, el Papa Bueno. Estaba todo pensado. Sí, son cosas que uno no cae, pero dice, bueno, si este es el Papa Bueno, los demás eran malos, ¿no? Claro. Bueno, pues a lo largo del concilio lucharon principalmente 2 grupos de presión. Uno progresista, vamos a llamarlo así, la Alianza Europa, que luego se llamó Alianza Mundial, y luego el Grupo Internacional de Padres, que era más conservador.
en la alianza predominaban obispos alemanes y franceses. Los otros eran más variados, ¿no? Desde el principio, los progresistas demostraron más cohesión y más capacidad de maniobra. Se ve que estaban mejor organizados. Un ejemplo merecedor de atención por su interés fue la moción sobre ateísmo y comunismo. Numerosos obispos, encabezados por el brasileño Geraldo Sigot, demandaron ya en 1963 que se expusiese la doctrina social católica con gran claridad y se refutasen los errores del marxismo, el socialismo y el comunismo, con fundamentos filosóficos, sociológicos y económicos. La petición quedó sin respuesta por parte de la comisión correspondiente. Los progresistas parecían dispuestos a abordar el ateísmo en plan dialogante, pero no a mencionar el comunismo como enemigo sin paliativos. Pablo VI propugnó también el diálogo en la encíclica Ecclesiam Suam, sin citar al comunismo. Un año después, el obispo chino Yu Ping y otros más insistieron en señalar al comunismo como uno de los mayores, más evidentes y más desgraciados fenómenos de la modernidad, modernos, que obligaba a tanta gente a soportar injustamente sufrimientos indescriptibles. El sector progresista volvió a dar la callada por respuesta. Salió a la luz por entonces un comentario de un periódico checoslovaco que alardeaba de la infiltración comunista en todas las comisiones del concilio. Podía ser una jactancia, pero algo de eso había. Recordemos el caso de Pax, que efectivamente había conseguido infiltrarse y crear y además incidentes, ¿no? en iglesias y por ahí, ¿no? Al año siguiente, en abril, un esquema propuesto oficialmente al debate eludía nuevamente la mención del comunismo. Una carta de 25 obispos denunció ese silencio, advirtiendo que así como a Pío XII le habían reprochado injustamente haber callado sobre la persecución contra los judíos, podía reprocharse al concilio, y esta vez con justicia, su mutismo ante la opresión marxista, interpretable como cobardía o connivencia. De estas cosas hemos hablado, pero conviene repetirlas e insistir, ¿no? La carta estaba firmada por 450 obispos y proponía reafirmar la doctrina tradicional sobre el comunismo. Ante la tenacidad conservadora, la comisión arguyó no haber recibido la carta. Cuando se hizo evidente lo contrario, afirmó que le había llegado fuera de plazo, lo cual también se demostró falso. Era falso. Como el principal obstructor era el obispo francés Achille Glorieux, Achille es glorioso. Tras otros episodios semejantes, los conservadores lograron incluir algunas palabras sobre el comunismo, pero, como observó el obispo Sigaud, es de origen francés, claro, pero es brasileño, ¿no? Existe una diferencia entre llevar el sombrero en el bolsillo y llevarlo en la cabeza, aludiendo a la manera casi vergonzante de tratar la cuestión. El intento de una moción más radical fracasó. Este episodio, aunque pudiera parecer anecdótico, indica el poder adquirido en la más alta jerarquía eclesiástica por los grupos propensos a un entendimiento con los marxistas y a la atenuación, o más que atenuación, del anterior antagonismo entre Iglesia y comunismo. Dentro de esos grupos variaba mucho, lógicamente, el grado de simpatía y de esperanza sobre la posibilidad de atraerse a los marxistas. Esto es una cuestión, lo trataremos de por qué fracasó la Iglesia en este diálogo. Sí. En principio resultaba prácticamente imposible el diálogo entre una fuerza resuelta a extirpar la religión y a sus defensores, incluso mediante la liquidación física, porque esto lo habían hecho ya más de una vez, y quienes habían condenado de modo radical a esa fuerza. Lo habían hecho en España, en Rusia, y, en fin, en China, en todas partes que han podido, ¿no? Desde luego, los marxistas no pensaban renunciar en lo más mínimo a sus posturas, por lo que el diálogo suponía fuertes concesiones de entrada por parte de los católicos. De manera implícita o explícita, los cristianos debían difuminar e incluso renunciar a la doctrina según la cual el comunismo solo podía producir frutos venenosos al negar de raíz la libertad y la dignidad humana. Los comunistas, que notaban claramente la situación de debilidad de la Iglesia y que estaban muy avezados a la lucha ideológica, pues desarrollaron tácticas de infiltración y utilización de esos talantes eclesiásticos.
Y en realidad nunca llegó a existir un verdadero diálogo, y los contactos nunca o casi nunca atrajeron a los comunistas a la religión, pero sí a bastantes cristianos al comunismo. Es decir, que se produjo el efecto contrario, se pensaba que el comunismo... Bueno, pues una cruda manifestación de la consiguiente crisis de conciencia eclesiástica, sobre todo en Iberoamérica y con fuertes ecos en España, ya en los años 70, fue la llamada teología de la liberación. Que nace en Brasil, ¿no? Sí, en Perú, en fin, en Hispanoamérica en todo caso. Que fue entendida, se extendió mucho por allí y también en España. Por ejemplo, los curas que apoyaban a la ETA a menudo eran de la teología de la liberación. Y entendían además la liberación en términos socioeconómicos, no lejanos de los propagados por Moscú y Pekín. Decían que... Pero esto, sí. No, yo le iba a hacer una pregunta a don Pío, que, perdóneme que le interrumpa, sobre todo porque el Concilio Vaticano II ve factible un triunfo del comunismo. Yo creo que en el fondo de esas posturas está la idea de que... La posibilidad. La posibilidad, y más que posibilidad. Porque ya digo, en aquellos momentos, hay que recordar que en aquellos momentos Cuba se había, o sea, el gran defensor de la democracia occidental era USA, pero USA primero estaba perdiendo en Vietnam frente a un país minoritario, mucho más pequeño, tercermundista prácticamente, ¿no? Tenía que soportar en sus mismas barbas el régimen castrista en sus costas, enfrente. Sí, al lado, a 2 kilómetros, como quien dice, ¿no? Tenía que soportar, que ver y aguantar cómo en toda Hispanoamérica se estaban desarrollando movimientos revolucionarios, guerrillas, etcétera, ¿no? Tenía que ver cómo los gran número de países descolonizados, porque USA había apoyado la descolonización. En África, sobre todo. En África y en Asia. En Asia, en Egipto, por ejemplo. Sí. Incluso contra Inglaterra, contra su aliado Inglaterra y Francia, ¿no? Bueno, tenía que ver cómo esos países emancipados del colonialismo, pues adoptaban una postura que llamaban de no alineación. El bloque de los no alineados, que era más evidente. Pero que era... No llegaba a ser marxista, pero intentaban socialismos, etcétera, y eran más afines, sentían más simpatía por Rusia que por USA. En Egipto, por ejemplo, en Siria, en Panábicos, el Partido Baas, en Nasser. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona que viera la cosa en perspectiva diría, bueno, esto va por un camino. Sí, hay posibilidades. No hay posibilidades, es que la cosa puede ir por ahí perfectamente, ¿no? A lo mejor no, pero puede ir por ahí perfectamente. En contra había otras cosas, como ya dije al principio, había la visión clara de lo que eran los países socialistas en Europa, el muro de Berlín, el hecho real de que tanto en Europa como en USA se vivía mucho mejor, con muchas más libertades, eso son hechos indiscutibles. Sin embargo, claro, la teología de la liberación pues explicaba estas cosas al modo soviético. O sea, la prosperidad de los países ricos sería una injusticia, un producto de la explotación de los países pobres y de las masas pobres, o más propiamente empobrecidas por el capital, por la rapiña capitalista o imperialista, ¿no? Y en aquel esquema, pues la riqueza occidental, que guardaba relación con los sistemas políticos que aseguraban el respeto a la vida. O sea, hay que tener en cuenta que la prosperidad no nacía de la nada. Nacía de una tradición muy larga en los países occidentales, distinta de la que había habido en otras civilizaciones y en otros países, y que que había creado sistemas políticos que, con todos sus defectos y sus fallos, pues aseguraban el respeto a la vida, a la propiedad y a los derechos individuales, mucho más que en cualquier otro lugar, que favorecían la iniciativa privada y dificultaban la instalación de poderes tiránicos o arbitrarios. No es que lo impidieran, pero lo dificultaba mucho. La prueba es que en estos países había lo que llamamos democracia, ¿no? Democracia liberal. Pues bien, para los liberacionistas de la teología de la liberación, pues ellos coincidían con los marxistas en considerar todo esto una fachada irrelevante, una cosa que no tenía mayor importancia, porque después de esa fachada, que era una especie de engaño, el sistema de explotación capitalista sumía en la miseria a la mayoría de la humanidad. La abundancia occidental hundía sus raíces en el hambre y en la miseria del resto del mundo.
Esta era la visión básica, ¿no? Ellos hacían una especie de teología del pobre, que era claro, se basaba un poco en el Evangelio, pero lo desvirtuaban por completo. Vamos, claro, sí. De acuerdo con este enfoque, pues numerosos católicos defendieron las dictaduras izquierdistas del llamado Tercer Mundo, defendieron las guerras y la subversión lanzadas por partidos revolucionarios para instaurar dictaduras que supuestamente iban a superar a las decadentes democracias imperialistas. Aquí en España, ya dije antes, vemos en su apoyo a la ETA, por ejemplo. Y luego, y en Francia tuvimos el mayo del 68, que yo creo que... Sí, el mayo del 68 fue una cosa especial, fue una cosa muy particular, porque no era propiamente marxista. Aquello estalló una serie de tendencias entre anarquistas, marxistas también, y de todo tipo, ¿no? Trotskismo, quizás, también. Sí, trotskistas, de todo. Allí hubo de todo, y básicamente lo que había era un rechazo a lo que llamaban la moral burguesa y la sociedad burguesa. Un rechazo, una serie de... Recordamos aquellas consignas, en el fondo ridículas, como debajo de los adoquines está la playa, cuál era la imaginación al poder, ¿no? No, es que si uno analiza estos lemas sesudos de mayo 68, por cierto, muchos de los líderes colocados luego en la Eurocámara, luego todo... claro. Es más, una gran parte de ellos luego se integró en la política, vamos a llamar burguesa, etcétera, ¿no? En el fondo iban a lo que iban. Eso yo. Y claro, la sociedad les permitía ese tipo de cosas, ese tipo de rebeldías, de revueltas, ¿no? Que al final sacaban algún beneficio particular de ello, ¿no? Pero eso es un tema que merecería un análisis más a fondo. Sí. Bueno, pues en esta nueva orientación tenían... 10 minutos nos quedan para poner la canción que ha elegido usted. Bueno, pues tenía gran ascendiente pensadores como Jacques Maritain, que durante la Guerra de España había hecho todo lo posible por desprestigiar al bando nacional ante el Vaticano y que había apoyado activamente al PNV, con el cual identificaba por las buenas a los vascos, al pueblo vasco. La doctrina de Maritain era, por un lado, democrática, propició la democracia cristiana, favorable a la libertad de conciencia, a la separación de la Iglesia del Estado, pero, por otra parte, introducía conceptos de tinte marxistoide sobre las clases dominantes y los oprimidos, acusando a la Iglesia, más o menos explícitamente, de haber apoyado tradicionalmente a los opresores mediante fórmulas como la alianza del trono y el altar. Esta concepción descubría un flanco ideal para el ataque de las izquierdas y del marxismo en particular. Y me llama el filo de la doctrina cristiana, porque si la Iglesia había tenido que adaptarse al progreso, era evidente que el progreso podía continuar sin la Iglesia. Y si la Iglesia reconocía, aunque tardíamente, su culpable connivencia con los explotadores, solo podía deberse a la presión y los avances de las izquierdas, y debía interpretarse como el comienzo de la definitiva bancarrota religiosa, ¿no? La influencia española en el concilio fue muy escasa. Los obispos hispanos, en su mayoría conservadores, se vieron sorprendidos por el cambio de rumbo, por la falta de atención a sus experiencias y por el escaso prestigio que les otorgaban sus mártires y su defensa de la fe. Así que los vientos del Vaticano soplaban en otra dirección. Tendremos que hablar de ello. Bien, una cuestión clave es por qué la Iglesia llevó las de perder. Sí, pues claro, esto es casi como hacerse el harakiri, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, es que depende de cómo se planteara. En primer lugar, estos dialogantes no se dieron cuenta de que el comunismo, a pesar de su fuerza expansiva, estaba muy cerca del fracaso final. No fueron capaces de analizar eso. Y parecía imposible, como dije, el diálogo entre una doctrina espiritualista y otra materialista, una construida sobre la idea de Dios y otra sobre un ateísmo militante, una sobre la idea del pecado original, que sigue contaminando al hombre, y la otra sobre la de una esencial inocencia humana traicionada por razones sociales y económicas, ¿no? Las cuales, una vez identificadas y superadas, pues abrirían el paso a un paraíso, ¿no? Al paraíso en la tierra. Bien, pero había un punto prometedor, como ya dije, que el marxismo, pues esa preocupación por los pobres, que, bueno, los marxistas, para empezar, tenían un concepto más elaborado, que era el del proletariado, ¿no? Y en fin, decía entonces además que en el fondo la prédica cristiana era comunista o que Jesús había sido un revolucionario social.
O sea, con ese enfoque, el mal radicaba en el capitalismo, si se entendiera como se entendiera. Y yo creo que ahí yace la razón del fracaso eclesiástico y de la ventaja marxista. Lo que la Iglesia sostenía como una justicia que solo se podía cumplir en el más allá, justicia absoluta, el marxismo lo concebía como un programa liberador en el más acá. El concepto de los pobres sonaba muy primario y vago comparado con el más preciso y operativo de clase obrera, proletariado, etc. La teología de la liberación pues otorgaba al concepto de pobre un contenido muy próximo al marxista. Las semejanzas aparentes no podían dejar de seducir a numerosos eclesiásticos y católicos de filas, máxime en un tiempo en que prestigiosos economistas afirmaban, despreciando los hechos, que los regímenes socialistas procuraban un más rápido crecimiento económico, etc., ¿no? Por ejemplo, Joan Robinson, una economista famosa, más bien liberal, decía que la Corea del Norte era un modelo de éxito, de crecimiento, ¿no? No sé si lo sigue manteniendo. Claro. En cambio, la doctrina tradicional de la Iglesia recordaba a lo que el marxismo tachaba de ideología, es decir, un sistema de creencias destinadas a justificar los intereses de las clases explotadoras y a mantener sumisas a sus víctimas con vanas esperanzas ultramundanas. Una vez situado el diálogo en ese plano, los católicos dialogantes se veían abocados a dejar sus creencias religiosas en el limbo de la intimidad, o al menos de la privacidad, y cada vez más amenazado. Quedaba cuestionado el papel de la religión en las sociedades actuales, y los efectos, que fueron la deserción de clérigos, caída de vocaciones, etc., son bien conocidas y no hace falta extenderse sobre ellas. La caída de los regímenes marxistas en Europa pudo haber redundado en beneficio de la Iglesia, y algo de eso ha habido, pero por otra parte no me parece que la crisis doctrinal haya sido superada, y por otra parte digo, el fracaso del marxismo no ha abierto los corazones de las masas al cristianismo, sino a una creciente indiferencia, hoy por hoy, y a nuevos acosos por parte de movimientos nacidos en buena parte de la descomposición marxista, como el feminismo, el homosexualismo, el ecologismo, el ultralaicismo, ¿no? Todo esto da la impresión de que la Iglesia no ha encontrado el camino para superar tal situación, a pesar de las significativas correcciones de Juan Pablo II y su sucesor con respecto a la época anterior. Pues yo creo que después de estos vaivenes de la Iglesia, quizás sea, usted lo ha mencionado, Juan Pablo II el que vuelve a poner un poquito de orden en el Juan Vaticano, Pablo II, ¿no? y Ratzinger. ¿No? Tengo la impresión de que el actual, en fin, sigue el mismo camino que el Concilio Vaticano II. Del Vaticano II. Tengo esa impresión, ¿no? Sí, y luego lo hemos comentado también en una ocasión, el vaciamiento ideológico que se produce en España a raíz del Concilio Vaticano II, ¿no? Sí. Eso. No, lo hablaremos sus efectos en España la próxima día. Muy interesante. Pues don Pío, vamos a escuchar la canción que hoy nos traía, que se llamaba Tarde de otoño en Platerías. Tarde de otoño en Platerías. La estamos escuchando ya ahora mismo. La tarde clara de otoño madrileño, que en Platerías tomaba yo café, con tu vestido gris entrar en el salón te vi, y al verte tan bonita me puse junto a ti. La tarde morían los espejos, soñaba el amor en los divanes, y todo yo temblé en el momento aquel, mi bien, que todo ruboroso mi amor te declaré. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde mi amor encontré. Ay, 1800, que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid. Alfonso XII volvía de los toros, Julián Gallarre
cantaba en el real, y yo en aquel café gustoso te cité mi piel, y en sueños de ilusiones inquieto te esperé. Las luces de gas iban creciendo, la noche llegaba lentamente, y al no verte venir, creyéndome de amor morir, salí de Platerías, pensando solo en ti. Ay, 1800, qué lejos ya estás de mí. Todo pasó como una luz que yo apagué. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid. Bueno, Bueno, el tema es alguien ya mayor que recuerda un amor de juventud a finales del siglo XIX y que no llegó a nada. La canción es de los años 40, ¿no? Está compuesta por León Montoro, Juan Solano y Eduardo de Vera, de los cuales no tengo más noticias que su nombre, pero que han compuesto esta canción. Es una manera muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita, igual que fue bonita también la que nos puso de Celia Gámez hace 2 semanas. Sí. No pasa nada. Sí. Bueno, el café de Platerías estaba en la calle Mayor, cerca de Sol, y duró unos 100 años hasta que se cerró en 1946. La canción es de los años 40, a pesar de que se refiere al 1800 con lejos. Es de 1940, a pesar de que está ambientada creo que en el 45 se compuso, ¿no? Y en el 46 cerró el café de Platerías. En el siglo XIX este café, que duró 100 años, como digo, pues fue un sitio de conspiraciones políticas y de tertulias literarias. Parece que conspiraron, por ejemplo, allí Prim y los que iniciaron el sexenio revolucionario derrocando a Isabel II. Por sus mesas discutieron, conspiraron o escribieron muchos autores y autores del 98, del 14, por allí pasaron Dalí, Buñuel, Cansino Sassens y otros muchos, ¿no? Sí, con mucha historia. Sí, esta canción la hizo conocida García Guirao, que es el que la ha cantado. De las tertulias de Madrid, dice Walter Starkey, que era un irlandés simpatizante de España y también agente inglés. Dice: ninguna institución más característicamente española que la tertulia. A ella debe Madrid la reputación de ser la ciudad donde más se habla. En 1924 me hicieron miembro de varias tertulias de café frecuentadas por hombres de letras. Al citarle este hecho a un amigo mío inglés, me felicitó con tanta efusión como si me hubieran hecho miembro de un club londinense. Dice: ¿y cómo son esos clubes de Madrid?, me preguntó. Son salones bulliciosos, salones incómodos donde se reúnen grupos de amigos alrededor de unas mesas para tomar café. La tertulia, sigue él, posee inmensas ventajas sobre un club británico. Los madrileños, tan parecidos a los irlandeses, de los cuales el doctor Johnson observó elegantemente, son un pueblo justo, nunca hablan bien unos de otros. Se reúnen en tertulias. Con la excepción de Dublín, en ninguna ciudad de Europa se derrocha en la conversación tanta mordacidad como en Madrid. El extranjero que se arriesga a decir una palabra a favor del teatro español es al momento rebatido. El teatro español no tiene nada que ver, no tenemos nada que enseñarle. No solo en Madrid había tertulias por todas partes, ¿no? Y además en Barcelona, en Orense, en Málaga, en Bilbao, en todas partes había tertulias. Eso se ha perdido, yo creo que incluso hasta los años 60 igual era el espíritu de las tertulias, ¿no? Hasta los años 60, ya en los 50 empezaron a declinar. Aquí hoy solo queda, creo que el Café Gijón en Madrid. El Café Comercial lo han cerrado. Entonces, es una pena porque aquello reflejaba también una inquietud intelectual y creatividad y claro, se ha ido perdiendo. Camilo José Cela en su libro La Colmena refleja un poquito ese espíritu de una manera muy cutre. De una manera muy cutre, A Cela le gustaba el realismo cutre. Sí. Pero es una gran novela a pesar de eso. La Colmena es muy parcial, muy tal. Además, yo creo que él la escribió con el propósito de congraciarse con los vencedores de la Guerra Mundial, pensando que iban a barrer a Franco enseguida, ¿no? Entonces, porque él había sido falangista, se había ofrecido incluso como delator. O sea, tenía
un pasado curioso. Entonces con esa novela a lo mejor lavaba su... Creo yo, eso es una especulación. Sí. Pero bueno, hay que reconocer que efectivamente refleja me ha gustado eso, una tertulia muy cutre, una mente muy cutre. Don Pío, la próxima semana más. Sí. ¿Cuál tiene pensado el tema que vamos a tratar? El que hemos comentado el Vaticano según su influencia en España. España, que además yo creo que fue vital para el vaciado de contenido ideológico, que yo creo que sobre todo lo que fue el régimen de Franco fue nacional católico, o muchas afecciones que se puede llamar. Se decía católico, y cuando la Iglesia dice que de eso nada, pues se queda en el aire. Cuando la propia Iglesia dice que no quiere regímenes católicos, pues claro, lo vacía de contenido. Claro. Lo pido, muchísimas gracias. Nos ha penado la noticia que nos ha dicho, aunque yo creo que si usted lo ha meditado es por algo, y vamos a estar muy atentos. Es un tema de publicación en la Feria del Libro. Sí, ya hablaremos más. Ya hablaremos, y vamos a tener tiempo. Muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, el próximo domingo aquí en Cadena Ibérica, en una cita con Cristo.